¿Alguna vez has sentido que un solo momento fue suficiente para arruinar todo tu día? Y lo más extraño es que muchas veces ni siquiera ocurrió algo realmente grave. No perdiste tu trabajo, no recibiste una mala noticia, no pasó ninguna tragedia, y sin embargo, algo cambió dentro de ti. Bastó un mensaje que nunca llegó, una respuesta que no esperabas, un comentario que siguió dando vueltas en tu cabeza, un plan que cambió en el último momento, o simplemente que la vida decidiera tomar un camino distinto al que habías imaginado. Y fue ahí, sin darte cuenta, cuando empezó la verdadera batalla, porque apareció un pensamiento tan rápido que probablemente ni siquiera lo notaste. Esto no debería estar pasando. Es una frase silenciosa, casi nunca la decimos, pero la sentimos. La sentimos cuando alguien no actúa como esperábamos, cuando el tráfico nos hace llegar tarde, cuando una persona nos decepciona, cuando un proyecto fracasa, cuando nuestro cuerpo cambia, cuando perdemos algo o a alguien que jamás imaginamos perder. Y entonces comienza una pelea, no con otra persona, no con el destino, no con el tiempo, con la realidad. Una pelea silenciosa, tan silenciosa que la mayoría de nosotros ni siquiera sabe que la está librando. Es como si cada uno llevara dentro un guión invisible, un guión que dice cómo deberían comportarse los demás, cómo debería responder nuestra pareja, cómo deberían crecer nuestros hijos, cómo debería avanzar nuestra carrera, cómo debería ser nuestro cuerpo, cómo debería tratarte la vida. Y cuando la realidad se atreve a escribir una historia diferente, sentimos que algo está mal. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si el verdadero problema no empieza cuando las cosas salen mal, sino cuando nos negamos a aceptar que ya salieron así? Lo hacemos con las pequeñas cosas, y también con las más dolorosas. Una ruptura, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, la muerte de alguien que amamos, el final de un sueño. El dolor que producen esas experiencias es completamente humano. Sería absurdo negarlo, pero junto a ese dolor, muchas veces aparece otro, uno mucho más silencioso, el de repetir una y otra vez, esto no tendría que haber pasado. Como si nuestra mente creyera que insistiendo lo suficiente, el pasado pudiera cambiar, como si la realidad fuera a pedirnos disculpas por no haber seguido nuestros planes. Y quizá, sin hacer ruido, ahí comienza gran parte del sufrimiento que cargamos cada día, porque mientras seguimos discutiendo con lo que ya ocurrió, la vida continúa avanzando, y nosotros seguimos intentando reescribir una página que ya fue escrita. Pero entonces aparece una pregunta capaz de cambiar por completo la forma en que entendemos nuestra vida. ¿Y si el verdadero origen de gran parte de nuestro sufrimiento no estuviera en lo que nos ocurre, sino en la batalla silenciosa que libramos contra una realidad que ya no podemos cambiar? Porque si eso fuera cierto, tal vez la paz nunca dependió de que la vida cambiara. Tal vez siempre dependió de algo mucho más profundo. Hay algo que pocas veces nos detenemos a observar. La realidad casi nunca nos hace sufrir por sí sola. Lo que realmente nos hiere es la distancia entre lo que ocurrió y lo que esperábamos que ocurriera. Piensa por un momento en dos personas atrapadas en el mismo embotellamiento. Las dos llegaron tarde, las dos perdieron el mismo tiempo, las dos vivieron exactamente la misma situación. Y sin embargo, una respira profundo, enciende la música y continúa su camino. La otra se desespera, golpea el volante, se llena de enojo, llega agotada mucho antes de llegar a su destino. El tráfico era el mismo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? O imagina esto, envías un mensaje, pasan unos minutos, después una hora, después varias horas, y no recibes respuesta. Lo único que realmente ocurrió es que nadie respondió. Eso es un hecho, pero nuestra mente rara vez se queda únicamente con los hechos. Empieza a completar la historia. Seguro está molesto, ya no le importo, hice algo mal, me está ignorando. Y de pronto, ya no estamos reaccionando a la realidad, estamos reaccionando a la historia que construimos sobre ella. Tal vez nunca nos enseñaron esto, pero nuestra mente odia los espacios vacíos. Cuando no tiene todas las respuestas, las inventa. Cuando no entiende algo, lo interpreta. Cuando la realidad guarda silencio, ella escribe el diálogo completo.
Y no solo ocurre con los mensajes, sucede con todo. Esperamos que las personas piensen como nosotros, que comprendan nuestras intenciones, que respondan con gratitud, que nunca cambien. Esperamos que el esfuerzo siempre sea recompensado, que los buenos momentos duren para siempre, que el futuro siga el plan que imaginamos. Sin darnos cuenta, vamos construyendo una versión de cómo debería ser la vida, y poco a poco dejamos de mirar la vida como es, para empezar a compararla con la vida que imaginamos. Ahí nace una lucha agotadora, porque la realidad nunca hizo una promesa, nunca prometió que todo saldría como esperábamos, nunca prometió que las personas actuarían como nosotros queríamos, nunca prometió que no habría pérdidas, ni cambios, ni despedidas. Y sin embargo, vivimos como si esa promesa existiera, como si el mundo nos debiera una versión perfecta de la historia. Quizá por eso cada decepción pesa tanto. No solo perdemos aquello que deseábamos, también se rompe la historia que habíamos construido sobre cómo debía desarrollarse nuestra vida. Y mientras seguimos intentando reparar esa historia, la realidad sigue avanzando, sin pedir permiso, sin explicar por qué, sin detenerse. Pero, ¿qué pasaría si el problema nunca hubiera sido la incertidumbre? ¿Y si el verdadero conflicto fuera nuestra necesidad de que la vida confirmara una historia que solo existía dentro de nuestra mente? Porque si eso es cierto, entonces la paz no depende de controlar lo que ocurre. Depende de algo completamente diferente. Y fue precisamente ahí donde un antiguo filósofo encontró una respuesta que sigue siendo igual de poderosa. Hace casi 2000 años, un hombre que conocía profundamente el sufrimiento humano escribió una idea sorprendentemente sencilla. Tan sencilla que es fácil pasar por alto la profundidad que encierra. Epicteto decía: no exijas que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea, más bien, que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá en calma. La primera vez que escuchamos estas palabras, es normal sentir cierta resistencia, porque parecen decirnos: renuncia, resígnate, deja de luchar. Pero eso no es lo que Epicteto estaba intentando enseñar. Él nunca dijo que dejaras de perseguir tus sueños, nunca dijo que dejaras de amar, nunca dijo que dejaras de esforzarte. Lo que dijo fue algo mucho más profundo. No conviertas tus deseos en exigencias. Puedes desear que una entrevista salga bien y prepararte durante días. Puedes estudiar, practicar, llegar puntual, dar lo mejor de ti. Todo eso depende de ti. Pero hay algo que nunca dependerá de ti: la decisión de quien está al otro lado de la mesa. Puedes cuidar una relación, escuchar, pedir perdón cuando sea necesario, estar presente, amar con sinceridad, pero nunca podrás decidir lo que otra persona siente o el camino que elegirá recorrer. Puedes cuidar tu cuerpo, alimentarte mejor, dormir, hacer ejercicio, pero no puedes exigir que el tiempo se detenga, que nunca aparezca una enfermedad o que la vida siga exactamente el plan que imaginaste. Y aquí aparece una diferencia que puede cambiar por completo la manera en que vivimos. No es lo mismo tener una preferencia que tener una exigencia. Es completamente humano preferir que las cosas salgan bien, preferir que quienes amas estén contigo, preferir conservar la salud, preferir que tus proyectos funcionen. Todos tenemos deseos, todos tenemos ilusiones, todos hacemos planes. Eso no tiene nada de malo. El sufrimiento comienza cuando dejamos de decir «me gustaría que ocurriera» y empezamos a decir «tiene que ocurrir». Porque en ese instante, nuestra paz deja de depender de nuestra forma de vivir y empieza a depender de un mundo que nunca podremos controlar. Quizá por eso hay personas que consiguen mantener la serenidad incluso cuando la vida cambia por completo. No porque sientan menos dolor, no porque sean más fuertes, sino porque comprendieron algo esencial. La realidad no tiene la obligación de cumplir nuestras expectativas. Y cuando dejamos de exigirle al mundo que obedezca nuestros deseos, ocurre algo extraordinario. La energía que antes gastábamos, peleando con lo inevitable, empieza a estar disponible para responder con sabiduría. Ya no preguntas ¿por qué me pasó esto? Empiezas a preguntarte ahora que esto ocurrió, ¿qué puedo hacer con ello? Y esa es una pregunta completamente distinta, porque deja de mirar lo que ya no puede cambiarse y dirige toda tu atención hacia aquello que todavía depende de ti. Quizá la serenidad nunca consistió en conseguir que la vida hiciera nuestra voluntad. Quizá siempre consistió en dejar de exigirle que dejara de ser lo que siempre ha sido. Y cuando esa idea deja de ser solo una frase y se convierte en una forma de vivir, algo dentro de nosotros empieza, por fin, a descansar. Imagina por un momento cómo sería despertar mañana
sin sentir la necesidad de que todo salga exactamente como lo planeaste. No porque hayas perdido la ilusión, ni porque hayas dejado de tener sueños, sino porque comprendiste que tu paz no puede depender de algo que nunca estuvo completamente en tus manos. Seguirías esforzándote, seguirías amando, seguirías construyendo, seguirías haciendo planes. La diferencia es que dejarías de vivir con la sensación constante de que la realidad te debe algo. Y cuando un plan cambiara, volverías a empezar. Cuando una puerta se cerrara, buscarías otra. Cuando alguien decidiera marcharse, sentirías el dolor, pero ya no añadirías en sufrimiento de pensar, esto no tendría que haber pasado. Porque entenderías algo que muy pocas personas llegan a descubrir. La realidad no es tu enemiga. Nunca lo fue. Simplemente es la realidad. Y cuanto antes dejamos de luchar contra ella, antes podemos empezar a vivir dentro de ella. Con el tiempo, los estoicos dieron un nombre a esta manera de mirar la vida. Amor fati, amar el destino. Pero no porque todo lo que ocurra sea agradable, ni porque debamos celebrar el dolor. Eso sería imposible y profundamente inhumano. Amar el destino significa dejar de desperdiciar la vida deseando vivir otra diferente. Significa mirar lo que tienes delante y decir, esta es mi realidad. Desde aquí voy a construir. Porque siempre habrá cosas que escaparán de tus manos. Siempre habrá cambios, pérdidas, incertidumbre, personas que tomarán decisiones distintas a las que esperabas, días en los que todo saldrá mal, y otros en los que la vida te sorprenderá de la mejor manera. Eso nunca dejará de ocurrir. Lo único que realmente cambia es la forma en que decides responder. Puedes seguir peleando contra cada giro inesperado, o puedes utilizar esa misma energía para convertirte en la clase de persona que sabe adaptarse, que sabe aprender, que sabe continuar. Quizá la serenidad nunca fue la ausencia de problemas. Quizá siempre fue la capacidad de caminar junto a ellos sin perderte a ti mismo. Así que la próxima vez que la vida no siga el guión que habías escrito en tu mente, detente un instante, respira y recuerda, no necesitas controlar la realidad para vivir en paz. Solo necesitas dejar de exigirle que sea distinta de lo que ya es. Porque cuando dejas de pelear con aquello que no puedes cambiar, descubres algo extraordinario. Toda la fuerza que antes gastabas resistiéndote ahora está disponible para vivir. Y quizá esa sea la forma más profunda de libertad.